Dice Lucas 24:13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y dice el 33: y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ¿qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido
al partir el pan. Cada persona ha de vivir la resurrección de maneras distintas. A pesar de que sea el mismo evento, cada persona lo vive de formas distintas. Quizás podemos considerar que la resurrección es la demostración de la divinidad de Dios. Jesús resucitado, demostrando su deidad, que Él es Dios. O quizás podríamos poner el acento en la demostración que hay vida después de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. También podríamos ver la resurrección como vivir un ejemplo de triunfo y de esperanza, y de que no hay que tener temor por nada en esta tierra, ni aun por la muerte. Y podríamos hacer allí toda una reflexión acerca de lo que significa morir y cómo los discípulos no tenían temor a la muerte porque sabían que no era el final, y podríamos colocar el acento allí. O quizás la vida del creyente, que debe ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y todas esas miradas son importantes, son bíblicas. Pero yo quiero invitarles a considerar la resurrección como la que significó para estos dos hombres que iban camino a Emaús, es decir, de Jerusalén, después de la crucifixión, de la muerte de Jesús, fueron al tercer día, fueron a Emaús como su aldea, el lugar de donde ellos quizás venían. Y en esta mañana quiero que reflexionemos acerca de la resurrección de Jesús, que nos lleva a un seguimiento más allá del triunfalismo o de la esperanza de la otra vida, aunque eso sea importante. Pero quiero que pensemos en algo que va más allá del mero hecho triunfante de lo que viene hacia adelante. ¿Qué nos dice el relato de Emaús? ¿Qué fue lo primero que hizo el resucitado? Según Lucas, lo que él hizo fue caminar. Jesús decide caminar. De Jerusalén a Emaús hay 11 kilómetros, son los 60 estadios que dice allí. Usted caminando a un paso rápido quizás, sin prisa pero sin pausa, usted puede caminarlo por ahí en 3 horas, 2, 3 horas, usted puede llegar. Y ese es el tramo que Jesús camina con Cleofas y su acompañante. No sabemos quién era, un amigo, otro discípulo, la esposa de Cleofas, no sabemos quién estaba allí, pero no eran de los 12 discípulos, eran de los siguientes, de los que estaban allí alrededor también. Y entonces ellos van a caminar por 3 horas. Y es posible que se tratara de personas que iban regresando a su casa después de todo el evento de Jerusalén. Toda la ciudad había sido conmovida, el gran profeta, el que tenía palabras poderosas, el que hacía milagros, el que tenía miles de seguidores, muere, y simplemente todos se dispersan. Todo el mundo vuelve a la vida cotidiana, y ahora
con el insabor de una derrota aparente, porque la esperanza, como dicen ellos, de salvación de Israel, de la liberación militar de Roma, de ser una nación independiente, de quitarse el pesado yugo, ¿sí? Esa idea mesiánica de volver a ser ese pueblo de Israel como en la época de David, de Salomón, se desvanecía. Parecía que este era el profeta que no se levantaba desde tiempos de Elías, ¿sí? Desde esos grandes milagros. No había otro profeta desde esa época. Y ahora como que las esperanzas se desvanecen, como que no era posible eso. Y yo no sé si esa sea quizás tu condición en esta mañana, quizás de desesperanza un poco por las luchas, por las derrotas, por los golpes de la vida. Pero lo interesante de este encuentro es que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y uno diría, pero ¿por qué los ojos están velados? ¿Por qué más bien no fueron abiertos para que de una vez celebrasen? ¿Por qué Dios no abre sus ojos para que lo vean resucitado, para que toquen sus manos, para que vean su costado traspasado y para que celebren la resurrección? ¿Por qué está velado los ojos de ellos? ¿Por qué Jesús quiere evitar que lo reconozcan? Porque si quizás lo reconociesen, entonces la conversación sería mediatizada por el suceso de la resurrección, y entonces la conversación hubiese tenido la fluidez, el contenido, la profundidad que Jesús quería impregnar en el corazón de ellos. Porque más que el evento milagroso, más que la resurrección, Jesús quería dejar algo impregnado en el corazón y en la vida de estos hombres que iban rumbo a casa. Yo me pregunto, ¿qué habría hecho yo si yo hubiese resucitado? ¿Sí? Norberto, yo. Todo el mundo me creyó muerto. Celebraron mi muerte, otros se pusieron tristes. ¿Qué haría yo si resucito? ¿Tú qué harías si resucitaras? A ver. Yo primero me encargaría de los que me mataron, ¿sí o no? Vamos por partes, dijo el carnicero, ¿no? Vamos por partes, a ver, tarmachitos, ¿no? Ahora sí, venga, a ver. Y eso es lo primero que yo haría, ¿no? Para demostrarles mi poder, ¿no? Y más que Jesús estaba resucitado y glorificado y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el hombre venía reforzado. Jesús versión 2.0, ¿no? Ya venía listo ya. Y lo segundo que yo haría si resucito es publicarlo en todas las redes sociales, ¿sí o no? Claro. Claro, ahora sí para que crean, ¿cierto? Hoy en día todo lo que hacemos, o lo publicamos, ¿sí o no? Cualquier cosa la publicamos, lo malo, lo bueno, lo feo, ay me dolió, ay me corté, ay me caí, ay no. O sea, todo se publica. Entonces lo publicaríamos y Jesús dijo, bueno, esta es la estrategia más práctica, ¿cierto? Para que todo el mundo se quede, ahora sí, bien Pedro, bien, o bien alegre. No, mire, ya resucité, ¿y qué van a hacer conmigo? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo me vieron? ¿Cómo me vieron? ¿Ah? Ahora, Jesús, según Hechos 2:36, los discípulos dijeron, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, ya el Señor estaba renovado,
exaltado hasta lo sumo, glorificado, podía comer, podía hablar, traspasar paredes, o sea, es una cosa que nadie más se la podía creer. Pero ¿qué hizo Jesús? Este Jesús nos sorprende tanto. ¿Qué hizo ese Jesús resucitado, glorificado, coronado, vestido de gloria, exaltado hasta lo sumo, Señor absoluto de toda la tierra? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, resucitado con poder absoluto y universal. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese resucitado? Caminar por unas 3 horas quizás con quienes creyó que necesitaban su acompañamiento. Ese Jesús personal. Por tanto, parece que Jesús no vive la resurrección como la reivindicación de una muerte injusta, ni como demostración de poder, ni de aliento, ni de triunfalismo. No, Él no hizo una campaña evangelística para demostrar el milagro de la resurrección. Hubiera sido un éxito. Se diría que este resucitado no es distinto del Jesús que ya conocíamos antes de la cruz. De hecho, ahora tiene más poder y ahora es cuando los ojos se velan para que no lo conozcan. No era la intención de Jesús hacer todo eso, pero ¿no usa Jesús algún poder con estos discípulos para alentarles? ¿Qué poder usa Jesús ahora resucitado? Ahora que venció la muerte, ahora que sí de verdad nada puede vencerlo, ahora que tiene poder sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el infierno, ¿ahora qué poder usa? Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hace Jesús? Comparte la palabra. Sin el evento velado de la resurrección, como uno más. Los propios discípulos reconocieron más tarde en el verso 32 que había un poder especial en esa conversación. Punto que dicen: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. El corazón de ellos empezó a arder, empezó a emocionarse conforme Jesús les abría las escrituras, les demostraba, les explicaba desde Moisés, los profetas, tomando las escrituras para hablarles de él. Interesante. Importante, primera conclusión, que el resucitado que ha sido proclamado Señor de señores no recurre a más poder que el de la palabra, el poder de la palabra. Y entendiendo la palabra como la interacción que se vive entre las escrituras, el Señor y sus discípulos. No un libro de mero conocimiento histórico o cultural, no, una relación con el Señor, una relación con la palabra. Y en el que el relato nos habla de un segundo poder. Y es el partimiento del pan. Ya he leído ese pasaje ya 2 veces, no lo voy a leer otra vez. Los discípulos dicen, y Jesús como que va derecho, como que vamos caminando juntos, pero Jesús se hace que sigue derecho. Pero ellos dicen: no, quédate, quédate, Señor, se hace tarde. Y deciden invitar a Jesús a entrar en su casa.
Y entonces se revela el segundo poder especial de Jesús, el de la comunión, el del compañerismo, el del sentarse a la mesa, el del caminar juntos en la vida, en el juntos meditar en las Escrituras y ahora juntos en la mesa participar del partimiento del pan con acción de gracias. Dos poderes fueron revelados allí. ¿Qué pensarían esos discípulos cuando Jesús parte el pan y sus ojos se abren? ¿Eso qué les evocaría? Ayúdeme. ¿Qué momento les evocaría a ellos? La cena. Claro que sí. La cena, el compañerismo, lo que acabamos de tener en esta mañana, el ágape, ¿sí? El compartir como comunidad. Y entonces ellos traen a la mente, porque la cena del Señor se da en una comunidad hospitalaria que ha acogido a un extraño. Jesús es un extraño que viene a ser parte. La comunión tiene que ver con que tú y yo abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro hogar, para que Jesús se haga presente en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Este momento de resurrección, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Con asombro? ¿Con escepticismo? ¿Con incredulidad? ¿Con terror y temblor? ¿Cómo lo vas a asumir? Estos discípulos de Emaús asumieron la resurrección teniendo un tiempo de amistad y compañerismo con el Señor. Hoy tuvimos a Antonella y a su familia en medio de nosotros, en la comunión. Y yo oro para que siempre la podamos tener. Y a todos nosotros compartiendo la comunión, el compañerismo. Y no solo el primer domingo de cada mes, sino en cada momento de la vida. Al congregarnos. Cuando tú eres parte de un ministerio, cuando tú eres parte de un equipo, de un grupo de vida, de una red zonal, de un trabajo en la iglesia, tú estás participando ¿de qué cosa? De la comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando juntos venimos a alabar al Señor, a levantar nuestras manos, a participar de la palabra, estamos compartiendo la comunión. Lucas mismo escribe el libro de los Hechos. ¿Y qué dice Lucas en el capítulo 2 de los Hechos? Dice, y los discípulos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es el mismo Lucas que escribe Hechos. Entonces ese es el poder de la comunión. Notamos que muchas veces la vida espiritual empieza a menguar. Aquel hermanito deja de congregarse, ya no le vemos en la iglesia, ya no le vemos participando del Señor, de la comunión, de los privilegios. Oye, urgente, necesitas conectarte con la palabra de Dios, con la revelación de Dios en tu vida, con la comunión, para que tu corazón nuevamente vuelva a arder de pasión y de emoción y de alabanza. Necesitamos conectarnos con el Dios de su palabra, para que juntos vengamos emocionados, a levantar nuestras manos, a celebrarlo, a servirlo. ¿Cuántos hermanos son ingratos? ¿Usted tiene alguna vez ha tenido un hijo ingrato, un familiar ingrato, que nunca volvió a la casa? A veces somos así, ¿no? Yo me fui de mi casa a los 17 años y nunca volví. Y a veces nosotros nos olvidamos de la iglesia del Señor, de los hermanos. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero cada vez que un hermano falta, a mí me da tanto dolor en el corazón.
Yo no sé si porque sea el pastor o yo no sé por qué, pero yo creo que eso es un sentimiento de todos nosotros, ¿cierto que sí? Nos extrañamos. Estamos allí orando. La primera iglesia participaba de las enseñanzas de los apóstoles, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan y de las oraciones. Y ese fue el verdadero poder y resultado de la resurrección en sus vidas. Escúchame, la verdadera amistad empieza cuando las personas comparten un recuerdo en común y pueden decir: ¿te acuerdas cuando? ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? Cuando tú te sientas con alguien en un momento así improvisado, o a charlar, o a ver un álbum, o a ver fotitos, o a comer algo, y te dices: ¿te acuerdas cuando estábamos jóvenes? Usted se para con su esposo o su esposa y dice: ¿te acuerdas cuando no roncabas todavía? ¿Te acuerdas cuando nació nuestro primer hijo? Oh, ¿te acuerdas cuando nos conocimos esa vez en esa reunión? ¿Te acuerdas cuando íbamos caminando y me caí y me rompí la pierna y tú? ¿Te acuerdas cuando me gradué y estuviste allí? ¿Te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó? ¿Te acuerdas cuando íbamos camino a Emaús y Él apareció y nos dio su palabra y nuestros corazones ardían y nuestros ojos fueron abiertos? ¿Te acuerdas? Cuando tú vienes a la iglesia a alabar al Señor, estás diciendo: mis hermanos, ¿te acuerdas cuando Él nos salvó? ¿Te acuerdas cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y Él nos lavó con su sangre preciosa? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cuando estaba desesperado, angustiado y Él me salvó y Él me rescató y Él me perdonó? Sí, me acuerdo, a mí también me pasó igual. ¿Y eso cómo se llama? Amistad, familia, comunión. ¡Qué maravilloso! Cada uno de nosotros comparte una experiencia y un recuerdo común con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tú compartes? Qué bueno que un día nos podamos sentar juntos a compartir los recuerdos que nos unen en torno a Jesús en nuestras vidas. Cuando alguien viene acá adelante y da testimonio de cómo el Señor lo salvó, lo liberó. Cuando alguien toma una decisión de fe por Cristo y pasa adelante, estamos contando juntos la redención en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice: bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. No te pierdas esa bendición que no se puede lograr en ningún otro lugar, sino cuando compartimos la comunión, las escrituras, la palabra del Señor, la alabanza, la adoración al Señor. Cuando juntos cantamos al Señor, estamos compartiendo que Él es el Señor de nuestras vidas. Cuando juntos alabamos al Señor, estamos diciendo: tú eres el dueño de todos nosotros, tú eres el centro, tú eres soberano, tú eres Dios, tú nos creaste. Y cuando tú y yo hacemos el ministerio juntos, estamos diciendo: estamos agradecidos con el Señor. Yo me emociono cuando veo los hermanos trabajando en su zona,
trabajando en un grupo de vida, sacando un ministerio adelante, sirviendo en la intercesión, enseñando en los grupos, motivando a alguien, visitando a alguien que está enfermo, ayudando a alguien que tiene problemas con su casa, acompañando a una persona que está cansada, que tiene momentos difíciles. Cuando alguien muere y todos vamos allí a rodear la familia, cuando alguien nace y todos aquí nos reunimos para celebrar la vida, cuando alguien se casa y todos nos reunimos allí para celebrar la unidad del cuerpo, cuando alguien desciende a las aguas bautismales y todos nos reunimos a compartir ese bello momento. Y podían ser infinidades las cosas que compartimos. Por favor, no te pierdas el privilegio. No vivas la vida cristiana como un hotel. Hoy voy a esta iglesia, mañana voy a otra. ¿Cómo que tú fueras al barrio y un día digas, hoy me quedo donde el vecino de la esquina, mañana amanezco donde ¿cómo fuera eso? ¿Tiene sentido? Qué lindo cuando tú tienes identidad con tu iglesia. Amén. Con el lugar donde Dios te puso, donde Él te plantó, donde están tus hermanos. Si un día Dios te saca, que sea por su voluntad y no por un impulso de nuestro corazón a veces inmaduro que decide romper el vínculo con la familia espiritual. Que nos movamos cuando Dios realmente nos está moviendo. Ese es el efecto de la resurrección. Ahora, el resucitado ha recurrido al poder que yo llamaría de la debilidad, quizás incluso más que antes. Y lo llamo debilidad porque la palabra y la comunión los considero debilidad porque ninguno de los dos tiene una fuerza para imponerse sin más. Hay cosas que se pueden imponer en este mundo, pero el compartir la palabra, la predicación de la palabra del Señor es una locura. Pablo dice que a Dios le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Es loco, ¿cómo alguien va a ser salvo por una predicación? ¿Cómo que eso de estar juntos, eso es lo que lo ayuda a uno a surgir y a ser transformado? ¿Cómo es que nos curamos en comunidad? ¿Sabe? La Biblia dice que nos curamos en comunidad. Si alguno está desanimado, el otro le levanta. Si alguno se ha desviado, el otro le restaura y le acompaña y le sana y le encamina. Las Escrituras no pueden compararse con el Señor mismo. Era más fácil que Jesús apareciese resucitado allí en el caballo blanco, allí con una espada, pero Él decide no usar ese elemento y se va por el camino de la palabra. Del mismo modo, el signo de la comunión, de la cena, nunca va a superar la realidad de Jesús mismo, como el cuerpo que fue entregado, ¿no? Entonces, comparativamente son debilidad, son cosas menores frente a una manifestación de un milagro, de algo visible, de algo que a todo mundo lo deje con la boca abierta. Sin embargo, son los medios de la gracia de Dios empleados por el propio resucitado que ha recibido toda potestad. La palabra dice que tú y yo tenemos un tesoro en vasijas de barro, para que la grandeza del evangelio no sea nuestra, sino sea de Dios. Es decir, somos barro. Somos frágiles. Cuando compartimos, tenemos pleitos. O dígame que no. Dígame a mí que soy el pastor. ¿Tenemos dificultades o no? ¿En nuestra familia tenemos luchas o no? ¿Tenemos un pastor imperfecto o no? Amén, dijo alguien. Amén por eso. Qué bueno. Claro, somos una familia que comparte y no somos perfectos. Pero la gracia de Dios
se manifestó en medio de esta imperfección, de estas vasijas de barro, para que nos aprendiésemos a amar y a perdonar. Fácilmente es ponernos molestos, quedarnos serios, sentados allí, o tomar la maleta, como dijo la canción, algunos sin decir adiós. O quedarnos allí, estoy bravo, estoy molesto, no sirvo al Señor, no oro, no predico, no tengo mis diezmos, no hago nada para allí, molesto, resentido. Pero el Señor nos invita, mis hermanos, a amarnos, porque esta iglesia irá adelante en la medida que tú y yo nos amemos en el amor de Cristo. El jueves pasado tuvimos un tiempo lindo, ¿cierto que sí? Tuvimos la película de Jesús, tuvimos la sala llena, casi 180 personas más. Estaba esto lleno aquí de lado a lado de gente tomando decisión por Cristo. Dios quiere hacer algo, Dios está en el asunto, pero tú y yo debemos de unirnos en el amor de Cristo, en la comunión. Así decide obrar Dios en esos instrumentos débiles, frágiles. Y de hecho, el momento más sobresaliente allí fue cuando Jesús desaparece de su vista y los discípulos lo reconocen. Es decir, la presencia de Jesús ya no era suficiente, ya no era necesaria. Jesús decide marcharse, porque cuando deja su palabra y la comunión entre hermanos, eso basta. Desapareció, dijo, ya mi trabajo está hecho. Y a los discípulos de Emaús les bastó, porque inmediatamente recibieron la fuerza para levantarse. Y dice el verso 33, y a esa misma hora, ¿qué hicieron? Mire, toda la noche caminando, desconsolados, van a Emaús. Y cuando llegan a Emaús y ven al resucitado y sus ojos se abren, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se devuelven a Jerusalén. Están cansados, un día difícil, Jesús no aparece, están cansados emocionalmente, pero lo ven resucitado, y cuando lo ven resucitado recobran nuevas fuerzas y salen corriendo a anunciar que Jesús ha resucitado, es decir, a llevar el evangelio. Porque cuando la palabra del Señor está en tu vida, cuando hay comunión, cuando tus ojos se abren, entonces no hay cansancio para servir el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy estoy muy dramático, pero creo que tengo razón para estarlo. Porque muchas veces estamos emocionados en el templo, alabando al Señor, pero no lo queremos servir a Él. Hermanito, hay que visitar a alguien, hay que discipular. Ay, pues que yo no tengo tiempo, pastor. Es que los hijos, es que la señora, es que el trabajo, es que el estudio, es que las lumbares, es que el diablo, es que la tiroides, es que... Eso entre el diablo y la tiroides se tiene el mundo parrandeado, ¿no? Todos. Hermano, si la verdad de Dios está en tu vida, tu corazón tiene que arder. Tus ojos tienen que abrirse, tienes que moverte y correr para servir al Señor. Basta el tiempo para que sigas sentado sin mover un dedo para la salvación de las personas. Ellos se levantaron y corrieron. Esas 3 horas yo creo que las pasaron en media hora. Y llegaron corriendo a Jerusalén. Resucitó, el man está vivo, el man está vivo. Yo lo vi, mi corazón ardía, mis ojos fueron abiertos. Él partió el pan, él fue a mi casa, él estuvo con nosotros, él está vivo, él está vivo. Si era verdad, resucitó. Ese es el evangelio. Decirle a alguien, Jesús está vivo.
Su palabra es verdad. Realmente Él es el Salvador del mundo. Yo lo entendí. Él me enseñó la palabra. Él se tomó el tiempo para sentarse conmigo y enseñarme. Y Él tuvo la paciencia y pudo predicar a multitudes. Pero esa noche decidió ir a mi casa y sentarse conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el verdadero poder de la resurrección, que nos moviliza, que nos empodera, que nos lleva a arrepentirnos. ¿Estás viviendo una vida espiritualmente tibia? No me diga amén. ¿Estás viviendo una vida espiritual sin oración, sin la palabra, allí en el pecado? ¿Conociste al Señor desde pequeño en esta iglesia y estás allí viviendo una vida espiritualmente mediocre? Hay una vida allí sin frutos, como ellos que iban allí rumbo a Getsemaní, a Emaús, cansados allí, se murió, no se fue. Estás transitando como esos dos. Deja que el Señor apasione tu vida. Tómate el tiempo para invitarlo. Son palabras muy lindas. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Así hay un himno antiguo, ¿cierto? Dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón. Hazlo tu morada permanente. Qué lindo himno, cómo captura esas palabras. Que sea tu oración en esta mañana: Señor, quédate. Los discípulos iban hacia un anochecer lúgubre y sombrío, pero Jesús venía para revelarles un hermoso amanecer de gloria. Amén. Al reconocerle la misma noche de su llegada, volvieron a Jerusalén, retomando la misión que habían abandonado de predicar a Jesús. Alguien dijo: el evangelio no es nunca del todo nuestro hasta que lo hemos compartido. Qué hermoso. Por eso se comparten las buenas noticias de resurrección. Queridos, no vivamos nuestra fe con los ojos puestos en acciones espectaculares y fabulosas. Alabemos a Dios cuando el cojo se sana. Alabemos al Señor cuando nos provee el dinero. Alabemos a Dios cuando alguien recibe un milagro o tú lo recibes. Pero no vivamos la fe con los ojos puestos en acciones espectaculares o en liberaciones fabulosas. Si tú decides vivir fe bajo el espectáculo, bajo el show, bajo lo mediático, pobre de ti, porque el día que te vengan las pruebas te vas a decepcionar mucho. Algunos solamente esperan un concierto fabuloso, un milagro fehaciente, un predicador que realmente me emocione y me haga reír, o un lugar multitudinario, o sentir algo en el cuerpo, un sudor, un calor, quiero sentir algo. Jesús puede hacer eso y mucho más. Pero el poder de la resurrección en Emaús se manifestó
en que sus corazones ardían por la palabra y sus ojos fueron abiertos al partir el pan, al entender las escrituras y al correr para llevar la palabra del Señor a otros. Decir, con los ojos puestos en la palabra y en la comunión, vivamos en la iglesia que acoge al otro, sea quien sea la persona. Este es el sentido de ser iglesia, ¿sabe? Que tengamos la comunión, la palabra. Y los primeros discípulos, una vez más, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Te invito para que cierres tus ojos un momentico allí, tienes tu rostro un momento allí delante del Señor.